Cuentos escogidos de Guy de Maupassant. Selección 2. En el campo. Las dos chozas se alzaban una junto a otra al pie de una colina muy cerca de la población de Aguas. Y los dos campesinos, para mantener a los pequeños, trabajaban de firme la infecunda tierra. Cada matrimonio tenía 4, y los chiquillos jugaban ante las puertas vecinas desde por la mañana hasta por la noche. Los dos mayores tenían 6 años, los dos pequeños poco más de 15 meses. Y tanto en un hogar como en el otro, los matrimonios y luego los nacimientos se habían producido casi simultáneamente. Apenas si en el montón las dos madres podían distinguir sus productos, y los padres los confundían siempre. Los 8 nombres daban vueltas por su cabeza, se mezclaban, y cuando precisaba llamar a uno, con frecuencia nombraba a 3 antes de dar con el verdadero. La primera morada, más cercana a la estación termal de Rouleport, estaba ocupada por los Tuvache, que tenían 3 niñas y un niño, y la otra albergaba a los Valin, que tenían una niña y 3 muchachos. Y todos vivían penosamente, alimentándose con sopa, patatas y aire libre. A las 7 por la mañana, a mediodía y por la noche a las 6, las madres reunían a los rapaces para darles de comer, del mismo modo que las que guardan gansos reúnen a las bestias. Por orden de edad, los niños se sentaban a una mesa de madera que 50 años de uso habían pulido, y la boca del más pequeño apenas llegaba a la altura del tablero. Ante ellos se colocaba un plato sopero lleno de pan cocido en el agua que había servido para hervir media col, patatas y 3 cebollas, y todos comían hasta matar el hambre. La madre se cuidaba del más pequeño. Los domingos la carne del cocido era un plato exquisito para todos, y ese día el padre prolongaba la comida a puro de repetir: «Así comería yo todos los días». En una tarde del mes de agosto, un cochecillo ligero se detuvo ante las 2 chozas y una mujer muy joven que lo guiaba dijo al caballero que estaba sentado a su lado: «Mira, Enrique, mira cuántos niños. Qué monos están revolcándose por el polvo». El hombre, acostumbrado a esas admiraciones que para él eran un dolor y casi un reproche, no contestó. Pero la dama repuso: «Tengo que darles un beso. Oh, cuánto me gustaría tener a uno, a ese, el más pequeño». Y saltando del cochecillo, cogió a uno de los de Tuvache, y alzándole en brazos, le besó con fuerza sus mejillas sucias, sus rubios y rizados cabellos apomazados con tierra, y sus manitas que se agitaban para librarse de tan importunas caricias. Luego volvió a subir al cochecillo y se alejó al trote largo. Pero a la semana siguiente volvió, y sentándose en el suelo, cogió al rapaz en brazos, le atracó de pasteles y bombones y dio caramelos a los otros. Con ellos jugó como hubiera podido jugar una chiquilla mientras su marido esperaba en el frágil cochecillo. Volvió otra vez, entabló relaciones de amistad con los padres y a partir de entonces allí la vieron todos los días
y todos los días les daba golosinas y dinero. Eran los señores de Hubières. Una mañana, al llegar, su marido se apeó con ella y sin pararse a jugar con los chiquillos que ya la conocían perfectamente, penetró en la morada de los labradores. Allí estaban haciendo astillas para cocer la sopa. Se volvieron sorprendidos, les ofrecieron sillas y esperaron. Entonces la joven, con voz entrecortada y temblorosa, dijo: «Amigos míos, vengo a hablarles porque quisiera llevarme conmigo a su hijo menor». Los campesinos, atolondrados y sin saber qué pensar, no respondieron. Ella tomó aliento y continuó: «Nosotros no tenemos hijos. Mi marido y yo estamos solos, y si ustedes quisieran, lo educaríamos». La mujer, que empezaba a comprender, preguntó: «¿Ustedes quieren quitarnos a Carlos? Pues eso sí que no». Entonces intervino el señor de Hubières. «Mi mujer se ha explicado mal», dijo. «Nosotros querríamos adoptarlo, pero él vendría a verles. Si es bueno, como todo lo hace suponer, será nuestro heredero, y si por casualidad tuviésemos hijos, se repartiría nuestra fortuna con ellos. Pero si no respondiese a nuestros deseos y cuidados, cuando llegase a su mayor edad, le entregaríamos una suma de 20.000 francos que desde ahora depositaríamos en casa de mi notario. Y como también hemos pensado en ustedes, les daríamos, hasta su muerte, una renta de 100 francos mensuales. ¿Han comprendido?». La mujer se levantó furiosa. «Lo que ustedes quieren es que les vendamos a Carlos, ¿verdad? Pues no, y 1000 veces no. Esas son cosas que no se proponen a una madre. No, sería abominable». El hombre, grave y pensativo, no decía nada, pero moviendo la cabeza continuamente aprobaba las palabras de su mujer. La señora de Hubières, desesperada, rompió a llorar y, dirigiéndose a su marido y con voz llena de sollozos, voz de niña a la que se satisfacen todos los deseos, dijo: «No quieren, Enrique, no quieren». Entonces hicieron la última tentativa. «Pero, amigos míos, piensen ustedes en el porvenir del niño, en su felicidad, en su…». La mujer, exasperada, le cortó la palabra. «Todo está visto, oído y pensado. Vamos, largo de ahí, y que no les vea nunca más. Pues ahí es nada, querer quitarnos a un hijo como ese». Entonces la señora de Hubières, al salir, vio que los pequeños eran 2. Y a través de sus lágrimas y con tenacidad de mujer voluntariosa y mimada que no está acostumbrada a esperar, preguntó: «¿Pero el otro pequeño no es de ustedes?». Tuvache respondió: «No, es de los vecinos. Si quieren hablar con ellos, hablen». Y entró en su casa, donde aún resonaba la voz de la indignada mujer. Los Valin estaban sentados a la mesa comiendo lentamente grandes rebanadas de pan que untaban con un poco de manteca, y el señor de Hubières renovó sus proposiciones, pero esta vez tomando más precauciones oratorias y empleando mayor astucia. Los rurales movían la cabeza haciendo signos negativos, pero cuando se hubieron enterado de que tendrían 100 francos mensuales, vacilaron y se miraron con fijeza. Torturados y vacilantes, guardaron silencio durante largo rato, hasta que al fin la mujer preguntó: «¿Qué dices, hombre?». Y él contestó sentenciosamente: «Que es para pensarlo». Entonces la señora de Hubières, que temblaba de angustia, les habló del porvenir del pequeño, de su felicidad y del dinero que más tarde podría procurarles. El labrador preguntó: «¿Y esa renta de 100 francos nos será prometida ante notario?». El señor de Hubières respondió: «Sí, y mañana mismo». La mujer, que meditaba, objetó: «100 francos por mes no bastan para que nos privemos del pequeño.
Dentro de algunos años podrá trabajar y es preciso que se nos den 120 francos. El señor de Hubières, que trepidaba de impaciencia, accedió en el acto. Y como su mujer quería educar al niño, dio 100 francos de regalo y se dispuso a redactar el escrito. El alcalde y un vecino sirvieron de testigos. Y la señora de Hubières, radiante, satisfecha, se llevó al chiquillo que lloraba desesperadamente como si hubiera llevado una figulina ardientemente deseada. Los Tuvache, de pie junto a su puerta, mudos y severos, les vieron marchar y tal vez lamentaron su negativa. No se volvió a oír hablar del pequeño Juan Valin. Los padres iban todos los meses a casa del notario a cobrar los 120 francos y estaban enfadados con los Tuvache porque la madre los agobiaba con ignominias, repitiendo a su puerta que preciso era que fuesen seres desnaturalizados para haber vendido a su hijo y que aquello era un horror, una porquería y un ejemplo de corrupción. Y a veces cogía en sus brazos a su hijo Carlos y zarandeándole, y como si pudiera comprenderla, gritaba: «Yo no te he vendido, hijo mío, yo no te he vendido, pues aunque no soy rica, no vendo a mis hijos». Y por espacio de años y más años, casi diariamente, se repitieron las alusiones groseras pronunciadas ante la puerta, a fin de que entrasen en la casa vecina. Y la tía Tuvache, por no haber querido vender a su hijo, llegó a creerse superior a todas las mujeres de la comarca. Los que hablaban de ella decían: «La cosa era capaz de tentar a un santo, pero dio pruebas de ser buena madre». Se la ponía como ejemplo, y Carlos, que ya tenía 18 años, oyendo sin cesar lo que se repetía, llegó también a creerse superior a sus compañeros porque no le habían vendido. Los Valin, gracias a la pensión, vivían holgadamente, y el furor de los Tuvache procedía de esto. Murió su hijo mayor. El segundo se marchó al servicio militar. Y Carlos se quedó con su anciano padre para trabajar penosamente y poder dar de comer a su madre y a las 2 hermanas que tenía. Tendría 21 años cuando, ante las 2 chozas, se detuvo un coche magnífico y un señor joven con reloj y cadena de oro se apeó dando la mano a una señora anciana que tenía el pelo completamente blanco. Y la anciana le dijo: «Allí es, hijo mío, la segunda casa». Y entraron en la morada de los Valin. La madre lavaba sus delantales y el padre, enfermo, dormitaba junto a la puerta. Los 2 viejos levantaron la cabeza y el joven dijo: «Buenos días, papá. Buenos días, mamá». Se levantaron asustados. La buena mujer dejó caer el jabón en el agua y balbució: «¿Eres tú, hijo mío? ¿Eres tú?». Él la estrechó entre sus brazos y besándola en las mejillas repetía: «Buenos días, mamá». Entretanto, el viejo, con la tranquilidad que nunca perdía y como si le hubiese visto un mes antes, decía: «¿Ya estás de vuelta, Juan?». Y después de los transportes naturales, quisieron pasear al hijo por todo el pueblo para que lo viesen. Y lo llevaron a casa del alcalde, a casa del cura, a casa del maestro y a casa del secretario. Carlos le contemplaba desde la puerta de su choza. Por la noche, mientras cenaban, dijo a sus padres: «Precisa haber sido imbéciles para haber dejado que se llevasen al chico de los Valin». Su madre replicó con firmeza: «Nosotros no quisimos vender a nuestro hijo». El padre callaba. Pero el joven replicó: «Pues ahí es nada, verse sacrificado de este modo». Enfurecido, el viejo Tuvache rugió: «¿Vas a reprocharnos que te hayamos conservado a nuestro lado?». Y el mozo brutalmente contestó: «Sí, os lo reprocho, porque sois unos majaderos. Padres como vosotros solo sirven para hacer la desgracia de sus hijos. Mereceríais que os dejase». La pobre mujer lloraba a lágrima viva. Gemía tragando cucharadas de sopa y entre sollozo y sollozo balbucía: «Sí,
mataros para criar a los hijos. Y el mozo añadió con rudeza: mejor quisiera no haber nacido que ser lo que soy. Cuando hace poco he visto al otro, la sangre se me ha revuelto y he pensado: eso sería yo. Y se puso en pie. Claramente veo que lo mejor que puedo hacer es marcharme, porque os reprocharía constantemente lo que conmigo habéis hecho, y os daría constantes disgustos. No, eso no os lo perdonaré nunca. Los viejos, llorando y aterrorizados, se abrazaron, y él replicó: no, sería demasiado duro. Más vale que me vaya a buscármelas por otras partes. Y abrió la puerta. Se oyó ruido de voces. Eran los Valin que celebraban el regreso de su hijo. Entonces Carlos golpeó la tierra con el pie y dirigiéndose a sus padres gritó: ¡miserables! Y se perdió entre las sombras de la noche. El collar. Era una de esas muchachas encantadoras que, como por error del destino, había nacido en el seno de una familia de empleados. No tenía dote ni esperanzas de tenerla, y por lo mismo no podía brillar, darse a conocer, hacer que la comprendiesen y la quisiesen, ni casarse con un hombre rico y distinguido. Y así fue que aceptó por marido a un modesto empleado en el Ministerio de Instrucción Pública. No pudiendo ser elegante, tuvo que conformarse con ser sencilla, pero fue desgraciada, pues las mujeres no pertenecen a ninguna casta ni a ninguna raza, y su gracia y sus encantos les sirven de timbres de nacimiento y de familia. La finura nativa, el instinto de elegancia y la flexibilidad de la inteligencia constituyen su jerarquía. Y estas condiciones colocan en la misma línea a las mujeres del pueblo y a las grandes señoras. Sintiéndose capaz para todas las delicadezas y todos los lujos, sufría incesantemente y todo la hacía sufrir. La pobreza de su casa, la miserable desnudez de las paredes, las sillas viejas y las raídas cortinas. Todas estas cosas, por las que cualquiera otra mujer de su clase ni siquiera se hubiese preocupado, la torturaban y la indignaban. La presencia de la bretona que le servía de criada despertaba en ella pesares desolados y sueños extraños, y soñaba con las mudas antesalas cubiertas con ricos tapices de oriente y alumbradas por grandes lámparas de bronce, y con que veía durmiendo en amplias butacas a 2 lacayos con calzón corto. Pensaba en vastos salones vestidos con sedas antiguas, adornados con muebles de estilo sobre los que se pareciesen inestimables figulinas, y en saloncitos coquetones discretamente perfumados y expresamente arreglados para conversar con amigos íntimos, hombres conocidos y diputados, esos hombres cuyas atenciones envidian y desean todas las mujeres. Cuando a la hora de comer se sentaba a la redonda mesa cubierta con manteles que servían 3 días y veía enfrente a su marido, quien al destapar la sopera decía satisfecho: «¡Ah, el rico cocido! ¿No hay nada mejor?», soñaba con las comidas servidas en relucientes vajillas de plata, en comedores con las paredes cubiertas con tapices llenos de personajes antiguos y extraños pájaros que revoloteaban por los bosques de hadas. Y soñaba también con manjares exquisitos servidos en fuentes maravillosas, con las galanterías murmuradas y escuchadas con sonrisa de esfinge, teniendo delante la rosada carne de una trucha y las blancas pechugas de gallina. Pero no tenía trajes, no tenía joyas, no tenía nada. Y lo peor era que solo la interesaban estas cosas. Tanto se creía nacida para ellas. Le hubiera complacido sobremanera gustar, ser envidiada y que su presencia fuese siempre deseada. Tenía una amiga rica, una compañera de colegio, a la cual no quería visitar porque luego sufría mucho y pasaba días enteros llorando amargamente de pena, de desesperación y de angustia. Ahora bien, una tarde su marido volvió de la oficina radiante y satisfecho
y le entregó un sobre bastante grande. «Toma», le dijo. «Ahí dentro hay algo para ti». Rasgado el sobre, de él sacó una tarjeta impresa que decía: «El ministro de Instrucción Pública y su esposa ruegan a los señores Loisel que le concedan el honor de pasar con ellos en el hotel del ministerio la velada del lunes 18 de enero». «¿Y qué quieres que haga con esto?» «Querida mía, yo me figuraba que te alegrarías. No sales casi nunca y esta es una ocasión única. Mucho me ha costado conseguir esta invitación, pues son muchos los que quieren y no pueden ir a esta fiesta. Se invita a contados empleados. Y en el ministerio estará todo el mundo oficial». Ella le miraba descompuesta y, no pudiendo contener su impaciencia, exclamó: «¿Y qué quieres que me ponga? No tengo nada». El infeliz, que ni siquiera había pensado en semejante cosa, balbuceó: «Pues el traje que llevas para ir al teatro. Me parece que está muy bien». Y viendo llorar a su mujer, se calló, estupefacto y sin saber lo que le pasaba. Haciendo un gran esfuerzo, consiguió murmurar: «¿Pero qué tienes? ¿Qué te pasa?». Ella, dominando su pena y enjugándose las mejillas, que las lágrimas habían humedecido, respondió con voz tranquila: «Nada, pero como no tengo traje, no puedo ir a esa fiesta. Más vale ceder la tarjeta a un compañero cuya mujer esté mejor vestida que yo». El pobre estaba desolado. Veamos, Matilde. ¿Cuánto puede costar un traje elegante y adecuado para la circunstancia? ¿Un traje que pueda servirte en otras ocasiones? Quedóse reflexionando durante unos segundos, haciendo cuentas y cálculos, pensando en la cantidad que podía pedir sin provocar una negativa inmediata y una exclamación de desagrado, y al fin, vacilando, respondió: «Exactamente no puedo decirlo, pero creo que con 400 francos me podría arreglar». Él palideció un poco, pues precisamente tenía guardada esa suma para comprarse una escopeta y salir los domingos con sus amigos a cazar alondras en los llanos de Nanterre. Con todo, le dijo: «Bueno, pues te doy los 400 francos y solo te recomiendo que el traje sea hermoso». Se acercaba el día de la fiesta y la esposa de Loisel parecía triste, inquieta y ansiosa. Y como su traje estaba dispuesto, su marido preguntó: «¿Te ocurre algo? Desde hace 3 días no pareces la misma». «Me contraría no tener ni una joya, ni una piedra que ponerme», contestó Matilde. «Pareceré una miserable, y creo que sería preferible no ir a la fiesta». «Ponte flores naturales. En esta estación no hay nada más elegante, y por 10 francos podrás encontrar 2 o 3 rosas magníficas». Matilde no estaba convencida ni mucho menos. «No, nada más humillante que parecer pobre entre mujeres ricas», replicó, y seguramente se disponía a contemplar su pensamiento cuando su marido la interrumpió para decir: «¡Qué tonta eres! Vete a casa de tu amiga, la señora de Forestier, y pídele que te preste algunas joyas. Sois bastante amigas para que te niegue este favor». Matilde, sin poder contener un grito de alegría, dijo: «Es cierto, ni siquiera se me había ocurrido». Y al día siguiente se dirigió a casa de su amiga y le contó sus cuitas. La señora de Forestier, en vez de contestar, abrió su armario de luna, sacó un cofrecito bastante grande y, colocándole delante de su amiga, le dijo: «Escoge». Matilde pasó revista a las pulseras, a un collar de perlas, a una cruz veneciana de oro y pedrería, de un trabajo admirable, y poniéndose los aderezos ante el espejo y sin poder decidirse a quitárselos, preguntaba: «¿No tienes más?». Sí, busca. Yo no sé lo que puede gustarte». Y siguió buscando hasta encontrar en un estuche de raso negro un soberbio collar de brillantes. Su corazón empezó a latir con inmoderado deseo y al tomarlo sus manos temblaron.
Se lo colocó alrededor de su cuello y se extasió ante sí misma. Luego, vacilante y llena de angustia, preguntó: ¿Puedes prestarme esto? ¿Nada más que esto? Pues ya lo creo. Matilde se arrojó en brazos de su amiga, la besó con arrebato y luego se fue con su tesoro. Llegó por fin el día de la fiesta y el triunfo de Matilde fue grande, inmenso. Entre todas era la más linda, la más elegante, la más graciosa y loca de alegría, no dejaba de sonreír un momento. Todos los hombres la miraban, todos preguntaban quién era, querían serle presentados. Y no tan solo los altos funcionarios quisieron bailar con ella, sino que llamó la atención al mismo ministro. Y ella bailaba con embriaguez, con arrebato, trastornada por el gozo que sentía, y sin pensar en otra cosa que en el triunfo de su belleza, en la gloria de su éxito, y sintiéndose rodeada por una especie de nube de felicidad, formada con todos los homenajes, todas las admiraciones y todos los deseos despertados con aquella victoria tan completa y agradable para una mujer. Abandonó los salones a las 4 de la mañana. Su marido había estado durmiéndose en un saloncito con otros 3 caballeros cuyas mujeres se divertían de lo lindo. Colocó sobre sus hombros el abrigo que para la salida había llevado, modesto abrigo propio de su clase, y cuya pobreza se daba de bofetadas con la elegancia de su traje de baile. Y como ella lo sabía, para que las otras mujeres que se cubrían con ricas pieles no se fijasen en ella, quiso huir. Loisel la retenía diciéndole: «Espera, hija mía, espera que vas a enfriarte. Voy a llamar un coche». Pero ella no le escuchaba y bajaba rápidamente la escalera. Cuando estuvieron en la calle, no encontraron ni un mal coche de punto y echaron a andar dando voces a cuantos cocheros pasaban a lo lejos. Desesperados y tiritando, llegaron hasta el Sena. Por fin, en los muelles encontraron un carricoche viejo, uno de esos vehículos noctámbulos que en París únicamente se ven por la noche, como si su miseria les avergonzase durante el día. En él fueron hasta su casa. Vivían en la calle de los Mártires y subieron la escalera tristemente. Para ella todo había terminado y él pensaba que tenía que estar en la oficina a las 10. Ante el espejo, Matilde se quitó el abrigo que la envolvía para verse todavía una vez y un grito de angustia se ahogó en su garganta. No llevaba el collar. Su marido, ya casi desnudo, preguntó: «¿Qué tienes?». Ella, medio loca, se volvió hacia él. Que no tengo el collar de la señora de Forestier». Completamente trastornado, el marido se puso en pie. «¿Qué dices?», exclamó. No es posible». Y buscaron por los pliegues del traje, por los del abrigo, por los bolsillos, por todas partes, sin poderlo encontrar. Entonces él murmuró: «¿Estás segura de que al salir del baile lo llevabas?». «Sí, lo he tocado en el vestíbulo del ministerio». «Pero si lo hubieses perdido en la calle, lo hubiéramos oído caer. Se te habrá caído en el coche». «Es probable. ¿Sabes el número?». «No. ¿Y tú? ¿No lo has mirado?». «Tampoco». Y se miraron aterrados. Al fin, Loisel se vistió y dijo: «Voy a recorrer el camino que hemos hecho a pie, a ver si lo encuentro». Y salió. Ella se quedó vestida con el traje de baile, sin fuerzas para acostarse, abatida en una silla, sin lumbre y sin poder pensar. Su marido volvió a las 7 sin haber encontrado nada. Fue a la prefectura de policía, a los periódicos para prometer importante recompensa, a las compañías de carruajes, a todas partes donde podía llevarle un reflejo de esperanza. Ella, ante el espantoso desastre, estuvo esperando todo el día en el mismo estado de abatimiento. Por la noche, Loisel volvió pálido y descompuesto sin haber encontrado nada. Es preciso que pensemos en comprar otro collar. Y a partir del día siguiente,
con el estuche que lo había guardado, se dirigieron a casa del joyero, cuyo nombre estaba impreso en el raso. Este consultó sus libros y dijo: «Señora, no fui yo quien vendió el collar, solo vendí el estuche». Entonces empezaron a recorrer joyerías, buscando un collar igual al otro, consultando sus recuerdos y enfermos los dos de pesar y de angustia. En una tienda del Palais Royal encontraron un rosario de brillantes que les pareció exactamente igual al que buscaban, y aun cuando valía 40.000 francos, después de mucho regatear, lograron que se lo dejasen en 36.000. Suplicaron al joyero que no lo vendiese antes de 3 días y pusieron por condición que si el primero se encontraba, se lo devolverían por 34.000 francos. Loisel poseía 18.000 francos que sus padres le habían dejado y tomó prestado lo que faltaba. Y fue pidiendo 1.000 francos a uno, 500 a otro, 5 luises por aquí, 3 por allí, firmó letras, contrajo compromisos ruinosos, trató con usureros y con toda clase de prestamistas y comprometió el fin de su existencia arriesgando su firma sin saber siquiera si podría hacerle honor. Y asustado por las angustias del porvenir, por la negra miseria que le amenazaba, la perspectiva de todas las privaciones físicas y de todas las torturas morales, fue a buscar el collar nuevo, dejando en el mostrador del joyero 36 billetes de 1.000 francos. Cuando Mathilde llevó el collar a su amiga, la señora de Forestier, la recibió muy fríamente. «Debías habérmelo devuelto antes», le dijo, «pues lo hubiese podido necesitar». Y no abrió el estuche, que era lo que Mathilde temía. Si hubiese advertido la sustitución, ¿qué hubiera dicho? ¿Qué hubiera pensado? ¿La hubiera confundido con una ladrona? La mujer de Loisel conoció la horrible vida de los necesitados. Por lo demás, tomó heroicamente la determinación que era preciso tomar. Se tenía que pagar y se pagaría. Y se despidió a la criada, se dejó el cuarto que tenían y se fue a vivir a una buhardilla. Y ella supo lo que era trabajar y conoció las odiosas tareas de la cocina. Ella lavó los platos, dejando las uñas en los grasientos cacharros y en las cacerolas. Ella lavó la ropa sucia, los trapos y las camisas que tendía en una cuerda. Ella bajó la basura todas las mañanas y subió el agua deteniéndose a cada piso para tomar aliento. Y vestida como una mujer de pueblo, fue a la frutería, a la tienda de ultramarinos, a la carnicería, con la cesta al brazo, regateando y defendiendo su dinero céntimo a céntimo. Todos los meses tenían que pagar letras y renovar otras para ir ganando tiempo. Por las tardes, al salir de su oficina, su marido llevaba los libros a un comerciante y muy frecuentemente por la noche copiaba escrituras a 25 céntimos la página. Y esta vida duró 10 años, terminados los cuales lo habían restituido todo, con los intereses usurarios y la acumulación de los intereses compuestos. La mujer de Loisel parecía vieja, pero era la mujer fuerte, dura y ruda de los hogares pobres. Mal peinada y con la modesta falda recogida, hablaba recio y fregaba el pavimento con jabón y un estropajo, pero a veces, cuando su marido estaba en la oficina, se sentaba junto a la ventana y pensaba en el baile aquel donde había triunfado por su hermosura y tan festejada se había visto. ¿Qué hubiera sucedido si no hubiese perdido el collar? ¿Quién sabe? Qué singular y cambiadiza es la vida. Cuán poca cosa se necesita para perderse o salvarse. Ahora bien, un domingo que había ido a pasear por los Campos Elíseos para distraerse un poco de los quehaceres de la semana, vio a una señora que llevaba a un niño de la mano. Era su amiga, la señora de Forestier, siempre joven, siempre hermosa, siempre seductora. La mujer de Loisel se emocionó. ¿Le hablaría? Sí, le hablaría, y ahora que lo había pagado todo le contaría lo ocurrido. ¿Por qué no había de hacerlo? Y se acercó. «Buenos días, Juana».
La otra, sin reconocerla, se extrañó de que aquella mujer tan modesta le hablase con tanta familiaridad y balbució: «Señora, no sé, pero sin duda se equivoca». «No, soy Matilde Loisel». Su amiga no pudo contener un grito. «¡Oh, mi pobre Matilde! ¡Cuán cambiada estás!». «Sí, he pasado una época terrible, y desde que no te he visto he sufrido muchísimo. He pasado muchas miserias, y todo por ti». «¿Por mí? ¿Cómo es eso?». «Tú recordarás el collar de brillantes que me prestaste para ir al baile del ministerio». «Sí, pero ¿qué?». «Pues bien, lo perdí». «¿Cómo pudiste perderlo si me lo devolviste?». «Te devolví otro igual, y hemos tardado 10 años en pagarlo. Como comprenderás, no era cosa fácil para nosotros que no teníamos nada. En fin, ya pasó, y cree que estoy contentísima». La señora Forestier se había parado. «¿Dices que compraste un collar de brillantes para reemplazar al mío?». «Sí, y no lo notaste porque las piedras eran exactamente iguales». Y al hablar así, sonreía con satisfacción inocente y orgullosa. La señora de Forestier, muy emocionada, le tomó las manos y murmuró: «Oh, mi pobre Matilde, mi pobre Matilde. Pero mi collar era falso, y cuando más valía 500 francos». El viejo. Templado sol de otoño, filtrándose por las grandes hayas que se alzaban junto a la cuneta, bañaba el patio de la alquería. Bajo el césped roído por las vacas, la tierra impregnada aún de la reciente lluvia se hundía bajo el peso de los pies con ruido de agua, y los árboles cargados de manzanas sembraban sus frutos de color verde pálido sobre el verde oscuro de la hierba. 4 terneras atadas en línea pacían y mugían moviendo la cabeza hacia la casa, y las aves, dando una nota de color, escarbaban el suelo, agitaban las alas, cacareaban, mientras los 2 gallos cantaban sin cesar, buscaban gusanos para sus gallinas y las llamaban cloqueando vivamente. La valla se abrió y un hombre que tendría 40 años, pero que por lo menos aparentaba 60, arrugado, torcido, andando lentamente con pasos que sus grandes zuecos llenos de paja hacían más pesado todavía, entró en el patio. Sus brazos exageradamente largos colgaban a ambos lados de su cuerpo, y cuando se fue acercando a la casa, un perrillo amarillento que estaba atado al tronco de un peral enorme, junto a un tonel que servía de perrera, meneó la cola y se puso a ladrar, dando muestras de alegría. El hombre gritó: «¡Calla, Finot!», y el perro calló. Una campesina salió de la casa. Su cuerpo huesoso, ancho y aplastado se dibujaba bajo la chambra de lana que le ceñía el talle. Una falda gris muy corta le llegaba hasta la mitad de las piernas, que cubrían medias azules, y también llevaba grandes zuecos llenos de paja. Una cofia entonces amarillenta, pero que en otros tiempos había sido blanca, cubría algunos cabellos pegados al cráneo, y su rostro moreno, enjuto, feo y desdentado, mostraba esa fisonomía salvaje y brutal que con frecuencia caracteriza a la gente del campo. El hombre preguntó: «¿Cómo va?». La mujer respondió: «El cura dice que está agonizando y que no pasará la noche». Y los 2 entraron en la casa. Después de haber cruzado la cocina, entraron en la habitación, pequeña y oscura, iluminada por la luz que entraba por un ventanillo ante el cual colgaba un harapo de percal normando. Las grandes vigas del techo, ennegrecidas por el tiempo y por el humo, cruzaban la habitación de parte a parte, sosteniendo el delgado pavimento del granero, por el que corrían día y noche verdaderas manadas de ratas. El piso, desigual y húmedo, parecía grasiento, y en el fondo la cama formaba una mancha vagamente blanca. Ruido ligero, ronco,
una respiración dura que silbaba como un estertor y producía un gorgoteo semejante al del agua en una bomba rota, salía de aquel lecho tenebroso donde agonizaba un viejo, el padre de la campesina. El hombre y la mujer se acercaron y miraron al moribundo con mirada plácida y resignada. El yerno dijo: «Por esta vez todo ha concluido. Ni siquiera llegará a la noche». La mujer contestó: «Así ronca desde mediodía». Y luego se callaron. El padre tenía los ojos cerrados, el rostro de color de tierra y estaba tan flaco que parecía de madera. La entreabierta boca daba paso al aliento desigual y duro, y a cada aspiración la sábana de tela gris se alzaba sobre su pecho. El yerno, después de un largo silencio, dijo: «No hay más que dejarle acabar, pues no podemos hacer nada. De todos modos es una contrariedad, pues el tiempo es bueno y mañana convendría cortar las colzas». Su mujer se inquietó al oír esto, y después de haber reflexionado unos instantes, murmuró: «Ya que se tiene que morir, no le enterremos hasta el sábado, y mañana podrás dedicarte a las colzas». «Sí, pero mañana será preciso que invite para el entierro, y para ir de Tourville a Manéchaux necesito 5 o 6 horas». La mujer se quedó pensativa por espacio de 2 o 3 minutos, y luego dijo: «No son más que las 3, y podrías empezar esta tarde a recorrer la parte de Tourville. Como apenas tiene para unas horas, puedes decir que ha muerto». Quedóse el hombre algo perplejo pensando las consecuencias y las ventajas de la idea. Al fin dijo: «Bueno, pues me voy». Se disponía a marcharse, pero después de un instante de vacilación volvió a añadir: «Puesto que no tienes nada que hacer, prepáralo todo y haz 4 docenas de morcillas para los que vengan al entierro. Preciso será darles algo. El horno lo encenderás con la leña que hay en el cobertizo. Está seca». Salió de la habitación, entró en la cocina, sacó del armario un pan de 6 libras, del que cortó una rebanada con mucho cuidado, y recogiendo en la palma de la mano las migas que habían caído sobre la mesa, se las metió en la boca para que no se perdiese nada. Tomó luego un poco de manteca salada, la extendió sobre el pan con la punta de su cuchillo y se puso a comer lentamente como lo hacía todo. Luego cruzó el patio, hizo callar al perro que ladraba de nuevo y, llegando al camino por un sendero, se alejó con dirección a Tourville. Al quedarse sola, la mujer se puso a trabajar. Abrió un saco de harina y empezó a amasar la pasta para las tortas, dándole vueltas y más vueltas hasta que la convirtió en una bola amarillenta que dejó a un lado encima de la mesa. Fue luego a buscar manzanas, y para no estropear el árbol, se encaramó en una banqueta, escogió las frutas con cuidado para solo arrancar las maduras y fue colocándoselas en el delantal. Desde el camino una voz le gritó: «¡Eh!». Volvió la cabeza y vio a un vecino, el alcalde, que volvía de cuidar sus tierras, y le respondió: «¿Qué se le ofrece?». «¿Y el padre cómo está?». «Casi muerto. El sábado a las 7 es el entierro, porque las colzas dan prisa». El vecino replicó: «Entendido, y buena suerte, que lo pase usted bien». Y correspondiendo a la fineza, la mujer gritó: «Gracias, lo mismo digo», y continuó cogiendo manzanas. Al entrar en la casa, fue a ver a su padre, creyendo que ya le encontraría muerto. Pero desde la puerta oyó el monótono estertor, y juzgando inútil acercarse a la cama, empezó a preparar las tortas. Una a una fue envolviendo las manzanas en una hoja de fina pasta y las alineó al borde de la mesa. Cuando hubo hecho 48 bolas, descolgó las morcillas y luego empezó a preparar la cena. Colgó el puchero para hacer cocer patatas y pensó que estaba de más encender el horno, pues tenía todo el día siguiente para terminar los preparativos. Su marido, cuando volvió a eso de las 5, preguntó desde la huerta: «¿Ha muerto?».
Todavía no, sigue roncando. Fueron a verle y encontraron al viejo en el mismo estado que horas antes. Su ronca respiración, entonces regular como el movimiento de un reloj, ni se había apresurado ni disminuido. Se repetía por segundos y solo variaba de tono según el aire que había entrado en sus pulmones. Su yerno le miró y dijo: «Acabará sin darse cuenta de ello, como una vela». Entraron en la cocina y sin decir palabra se dispusieron a comer. Cuando hubieron engullido la sopa, comieron una tostada con manteca y lavados los platos volvieron a la habitación del agonizante. La mujer, que llevaba en la mano una lamparilla fumosa, la paseó por delante del rostro de su padre. Y seguramente, si no hubiese respirado, se le hubiera creído muerto. La cama de los campesinos estaba oculta al otro extremo de la habitación, en una especie de nicho, y se acostaron sin hablar, apagaron la luz y cerraron los ojos. Y muy pronto dos ronquidos distintos, profundo uno y agudo otro, acompañaron el continuo estertor del moribundo. Por el granero corrían las ratas. Cuando el marido despertó al despuntar el alba, su suegro vivía aún. Inquieto por la resistencia del viejo, sacudió a su mujer y le dijo: «Oye, Filomena, no quiere acabar. ¿Qué opinas?». Ella, que tenía fama de pensar con acierto, respondió: «Es seguro que no concluirá el día. No hay que temer nada, pues el alcalde no se opondrá a que se le entierre mañana, como no se opuso a que se enterrase al padre de los Renard, que murió en tiempo de siembra». La evidencia del razonamiento le convenció y se fue al campo. A mediodía el viejo no había muerto aún, y los hombres que se habían alquilado para la recolección de colzas fueron en masa a contemplar al anciano que tan agarrado estaba a la vida. Y cuando cada uno hubo dado su parecer, volvieron a su trabajo. A las 6, cuando volvieron, el padre respiraba todavía, y el yerno se asustó. «¿Y qué hacemos ahora, Filomena? ¿Qué hacemos?», dijo. Ella tampoco sabía qué pensar. Fueron a ver al alcalde y éste prometió que cerraría los ojos y daría el permiso para que se le enterrase al día siguiente. También se comprometió, todo por complacer a Chicot, a conseguir que se firmase el acta de defunción con fecha anterior y así el hombre y la mujer se fueron tranquilos. Se acostaron y durmieron como la víspera, uniendo sus ronquidos sonoros al estertor más débil a cada momento del anciano. Cuando despertaron, vivía aún. Entonces se miraron aterrados. De pie junto al lecho del padre, le contemplaban con desconfianza, como si les estuviese gastando una broma pesada, engañándoles, contrariándoles por gusto, y casi le guardaban rencor por el tiempo que les hacía perder. El yerno preguntó: «Bueno, ¿y ahora qué hacemos?». Ella, que tampoco lo sabía, contestó: «Es una contrariedad». Y como no se podía avisar a los invitados que iban a llegar de un momento a otro, decidieron esperarles para referirles lo ocurrido. A eso de las 7 aparecieron los primeros. Las mujeres vestidas de negro, con la cabeza cubierta por enorme capucha y muy triste la cara. Los hombres, cohibidos, con sus chaquetas de paño, avanzaban de a dos y hablaban de sus asuntos. Chicot y su mujer las recibieron entre desolados y confundidos, abordaron al primer grupo y se pusieron a llorar. Explicaban su aventura y referían su situación, ofreciendo sillas, agitándose, excusándose y queriendo probar que otros hubieran hecho lo mismo en su caso, y hablaban tanto que ni siquiera dejaban tiempo a los otros para que le contestasen. Iban de uno a otro repitiendo: «Nunca lo hubiéramos creído. Mentira parece que dure tanto». Los invitados, sin saber qué decir y contrariados como quien pierde una ceremonia esperada, se sentaban o permanecían de pie sin acertar con lo que debían hacer. Algunos quisieron irse,
pero Chicot les obligó a quedarse diciendo: «De todos modos tomaremos algo. Teníamos comida preparada y hay que aprovecharla». Al oír estas palabras, todos los rostros se iluminaron. El patio se iba llenando y los que habían llegado primero daban la noticia a los que venían después. Se hablaba bajo, pero la idea de tomar algo alegraba a todo el mundo. Las mujeres entraron para ver al moribundo. Al llegar junto a la cama se persignaban, murmuraban una oración y luego salían. Los hombres, con menores deseos de contemplar el espectáculo, miraban por la ventana. La mujer de Chicot explicaba la agonía. «Hace 2 días que está así, ni más ni menos. ¿Verdad que parece una bomba de agua?». Cuando todos hubieron visto el agonizante, se pensó en la colación, pero como no cabían en la cocina, se sacó una mesa al patio. Las 4 docenas de manzanas vestidas, dispuestas en 2 grandes platos, y una pirámide enorme de morcillas atraían todas las miradas. Y pronto los brazos se extendieron con cierta precipitación que envolvía el temor de que no hubiese bastantes para todos. Pero aún quedaron 4. Chicot, con la boca llena, dijo: «Si el padre nos viese, sufriría lo indecible, pues le gustaban mucho». Un campesino muy gordo y muy jovial contestó: «Ya no comerá más. A cada uno su turno». Esta reflexión, lejos de entristecer a los invitados, pareció que les alegraba, pues les correspondía el turno y ellos eran los que comían. La mujer de Chicot, desolada al pensar en el gasto, iba al sillero constantemente para buscar sidra. Los jarros se sucedían a los jarros y todos se vaciaban. De pronto, una campesina vieja que se había quedado junto al moribundo, retenida por el miedo de que aquello le sucediera pronto, apareció en la ventana y gritó con voz aguda: «¡Ha muerto! ¡Ha muerto!». Todos callaron y las mujeres se pusieron con presteza en pie para ir a verlo. Efectivamente, había muerto. El estertor había cesado y los hombres, algo molestos, se miraron. Aún no habían concluido las morcillas. También había sido poco oportuno para escoger el momento. Los Chicot ya no lloraban y ya que había lanzado el último suspiro, estaban tranquilos y repetían: «Si nosotros sabíamos que no podía durar, pero si se hubiese decidido esta noche, no hubiera molestado inútilmente a tanta gente». En fin, todo había concluido. Se decidió que se le enterraría el lunes y que con este motivo volverían a comer manzanas y morcillas. Los invitados se fueron hablando del suceso, contentos a pesar de todo por haberlo presenciado y también por haber tomado un refrigerio. Y cuando el hombre y la mujer se quedaron solos, ella, con el rostro contraído, murmuró: «Y tendré que hacer otras 4 docenas de manzanas y que descolgar morcillas. Si hubiese muerto esta noche». Y el marido, más resignado, contestó: «Eso no ocurre todos los días». El parador. Semejante a todos los mesones de madera plantados en los altos Alpes, al pie de los ventisqueros, en esos callejones pedregosos y desnudos que cortan los blancos picachos de las montañas, el parador de Schwagenbach sirve de refugio a los viajeros que siguen el paso del Gemmi. Está abierto durante 6 meses y lo habita la familia de Juan Hauser. Luego, en cuanto las nieves se amontonan, llenan el valle y hacen impracticable el descenso al Egie, las mujeres, el padre y los 3 hijos se van dejando la casa al cuidado del viejo guía Gaspar Hari, que allí se queda con el joven Ulrico Kunzi y Sam, un perrazo montañés. Los 2 hombres y el perro viven en aquella cárcel de nieve hasta que vuelve la primavera, no teniendo ante los ojos más que la inmensa y blanca pendiente de Balmhorn, con los picachos cálidos y brillantes que la rodean, y encerrados, bloqueados, enterrados en la nieve que se alza en torno suyo y rodea, oprime, aplasta la casuca,
se amontona sobre el tejado, llega hasta las ventanas y tapia la puerta. Es el día en que la familia Hauser regresa a Legie, pues el invierno se acerca y el descenso empieza a ser peligroso. Primero salen 3 mulas, que los 3 hijos llevan de la brida, y la madre, Juana Hauser, y su hija Luisa montan en otra. Las 3 primeras llevan el equipaje. El padre sigue en compañía de los 2 guardianes que han de escoltar a la familia hasta que empiece la bajada. Contornean primero la ya helada laguna del fondo de la hoya, formada por las rocas que están frente al parador. Cruzan luego el valle, blanco como una sábana y completamente dominado por nevados picachos. Una lluvia de sol cae sobre ese desierto blanco resplandeciente y helado, iluminándolo con llama cegadora y fría. En ese océano de montañas, la vida no aparece por ninguna parte. En la desmesurada soledad no se advierte el menor movimiento y ningún ruido viene a turbar su profundo silencio. Poco a poco el guía joven, Ulrico Kunzi, un suizo enorme y largo de piernas, deja atrás al viejo Hauser y a Gaspar Hari para reunirse a las 2 mujeres. La más joven le ve acercarse y parece que le llama con sus ojos tristes. Es una campesina rubia, cuyas lechosas mejillas y pálidos cabellos parece que han perdido el color viviendo entre los hielos. Cuando alcanza a la mula que las lleva, apoya la mano en la grupa y afloja el paso. La madre le dirige la palabra y enumera con infinitos detalles todas las recomendaciones necesarias para la invernada, pues el mozo no se ha quedado nunca allá arriba, en tanto que el viejo Hari ha pasado ya 14 inviernos. Ulrico Kunzi escucha sin que al parecer comprenda y no aparta los ojos de la joven un solo instante. De cuando en cuando contesta, sí señora, pero su pensamiento le lleva muy lejos y su tranquilo rostro permanece impasible. Así llegan hasta el lago Daube, cuya superficie helada y tersa se extiende hasta el fondo del valle. A la derecha, Daubenhorn muestra sus negras rocas junto a las enormes morenas del ventisquero de Lehmann que domina Wilstrabel. Al acercarse a la garganta de Gemi, donde empieza el descenso hacia Legie, distinguen el inmenso horizonte de los Alpes de Valais, de los cuales les separa el profundo y anchuroso Valle del Ródano. A lo lejos se ve un pueblo con blancas cimas, desiguales, aplastadas o puntiagudas, y brillando todas al sol. Luego Miskabel, con sus 2 cuernos, Visehorn, mole enorme, Brunehorn, la alta y temible pirámide de Servin, y la montaña del diente blanco, esa coqueta monstruosa. Luego, por debajo de ellos, en un agujero inmenso, en el fondo de un abismo terrible, distinguen Legie, cuyas casas semejan granos de arena lanzados en esa grieta enorme que acaba y cierra el Gemi y que a lo lejos abre el Ródano. Junto a un sendero que avanza serpenteando con innumerables vueltas y rodeos, fantástico y maravilloso, desde lo alto de la enhiesta montaña hasta la pequeña población que casi invisible se extiende a sus pies, detienen la mula y las mujeres echan pie a tierra. Los 2 viejos se han unido a ellas. «Vaya», dice Hauser. «Adiós y buena suerte. Hasta el próximo año». El viejo Hari repite, «Hasta el año próximo». Y se besan. Luego la esposa de Hauser le ofrece las mejillas y la joven hace lo mismo. Cuando le toca el turno a Ulrico Kunzi, murmura al oído de Luisa, «No olvide a los que se quedan aquí arriba». Y ella contesta un no tan débil que más que oírlo lo adivina. «Adiós», repite Juan Hauser. «Adiós y salud». Y pasando delante de las mujeres, empieza a bajar. Pronto desaparecen tras una revuelta del camino, mientras los 2 hombres se dirigen hacia el parador de Schwagenbach. Andan lentamente, uno al lado del otro y silenciosos. Ya no hay remedio. Durante 4 o 5 meses estarán solos.
Gaspar Hari empieza a referir su vida en el otro invierno. Allí lo había pasado con Miguel Canol, ya demasiado viejo para arriesgarse a aquella larga soledad, pues un accidente puede ocurrir el día menos pensado. Y no se habían aburrido. ¡Ja! No. Todo consistía en tomar su partido desde el primer momento y al fin se acaba por inventar distracciones, juegos y muchos pasatiempos. Ulrico Kunsi le escucha con los ojos bajos, viendo con la imaginación a los que, siguiendo todos los repliegues de Hemi, bajan hacia la población. No tardan en distinguir el parador, apenas visible y tan pequeño que semeja un puntito negro al pie de aquella gigantesca ola de nieve. Cuando abren, Sam, el perrazo rizado, empieza a dar saltos en torno suyo. «Vamos, hijo mío», dice Gaspar. «Como nos hemos quedado sin mujeres, nosotros mismos tenemos que prepararnos la comida. Tú mondarás las patatas». Y los dos, sentados en banquetas de madera, se ponen a preparar la sopa. La mañana del día siguiente parece interminable a Ulrico. El viejo, Hari, fuma y luego escupe en el hogar, mientras el joven se asoma a la ventana para contemplar la resplandeciente montaña que se alza frente a la casa. Por la tarde sale, recorre el trayecto hecho la víspera y procura descubrir en el suelo las huellas de los cascos de la mula que llevó a las dos mujeres. Luego, cuando llega a la vertiente del Hemi, se tiende boca abajo al borde del abismo y fija los ojos en Legie. La población metida en aquel pozo de rocas no está invadida aún por la nieve, por más que la tiene muy cerca, pero detenida por los pinares que protegen sus alrededores. Y sus bajas casitas desde arriba parecen ladrillos colocados en una pradera. La hija de Hauser está allí en una de aquellas moradas grises. ¿En cuál? Ulrico Kunsi está demasiado lejos para distinguirla. Cuánto le gustaría bajar ahora que aún es posible. Pero ya el sol ha desaparecido tras la cima de Wilstravel y el joven vuelve al parador. El viejo Hari sigue fumando. Al ver a su compañero le propone una partida de cartas y se sientan frente a frente, uno a cada lado de la mesa. Y durante largo rato juegan ese juego sencillísimo que se llama brisca y luego, cuando han cenado, se acuestan. Los días que siguen se parecen al primero, claros y fríos, sin nevadas. El viejo Gaspar pasa sus tardes acechando las águilas y los raros pájaros que se aventuran por esos picos helados, mientras Ulrico va regularmente hasta la garganta del Hemi para contemplar la aldea. Luego juegan a las cartas, a los dados, al dominó y ganan y pierden insignificancias que únicamente sirven para dar interés a la partida. Una mañana Hari se levanta y llama a su compañero. Una nube de blanca espuma, movible, espesa y ligera, cae sobre ellos, los rodea y sin ruido les sumerge poco a poco dentro de tupido y pesado colchón. Y eso dura 4 días y 4 noches. Precisa liberar puertas y ventanas, practicar un paso y tallar escalones para poder encaramarse sobre el durísimo polvo al que 12 horas de helada continua han hecho más consistente que el granito de las peñas. En adelante viven como prisioneros sin aventurarse apenas a salir de su morada. Se han repartido la labor que ejecutan regularmente. Ulrico Kunsi se ha encargado del lavado de todo lo que se relaciona con la limpieza y él es también quien parte la leña mientras Gaspar Hari guisa y alimenta la lumbre. Solo interminables partidas de cartas o dados vienen a interrumpir su trabajo regular y monótono. Y no se pelean nunca, pues los dos son de temperamento tranquilo y plácido, como tampoco nunca dan muestras de impaciencia o mal humor, ni pronuncian palabras agrias, pues para pasar el invierno en el parador han hecho provisión abundante de resignación. A veces el viejo Gaspar coge la escopeta y sale en busca de gamuzas. De cuando en cuando mata alguna, y cuando esto ocurre, en el parador de Schwagenbach hay gran festín con carne fresca. Una mañana
siguiendo su costumbre, sale. El termómetro marca 18 grados bajo cero. Y como el sol no ha salido aún, el cazador espera sorprender a los bichos en las cercanías de Wilstravel. Ulrico se queda solo y no se levanta hasta las 10. Le gusta dormir, pero en presencia del viejo guía, siempre activo y madrugador, no se atreve a entregarse a su pasión favorita. Almuerza lentamente con Sam, que también pasa sus días y sus noches durmiendo junto a la lumbre, y luego, sintiéndose triste, advierte su soledad y echa de menos la cotidiana partida de cartas que para él ha llegado a constituir necesidad invencible. Entonces sale al encuentro de su compañero, que debe volver a las 4. La nieve ha nivelado el profundo valle, llenando las grietas, borrando los 2 lagos, acolchando las rocas, formando entre los altos picachos una extensión inmensa y regular, cegadora y helada. Desde hace 3 semanas, Ulrico no ha ido a contemplar la población desde el borde del abismo, y quiere ir antes de trepar por las vertientes que conducen a Wilstravel. También Legie se encuentra cubierto de nieve, y bajo el pálido manto apenas se distinguen las casas. Luego, torciendo a la derecha, se interna en el ventisquero del Lehmann. Anda con el paso largo de los montañeses, hundiendo su férreo bastón en la nieve, casi tan dura como las piedras. Y con su mirada penetrante busca a lo lejos el puntito negro inmovible que ha de encontrar en la sábana inmensa. Cuando llega al borde del ventisquero se detiene, preguntándose si el viejo habrá tomado por otro camino, y luego bordea las morenas con paso rápido e inquieto. La tarde cae. La nieve toma tintes rosados y un vientecillo seco y helado corre con bruscas intermitencias por aquella superficie de cristal. Ulrico da un grito de llamada, agudo y prolongado, y su voz se pierde en el silencio de muerte que reina en las montañas. Y va lejos, muy lejos, corriendo por las capas inmóviles y profundas de espuma glacial, como grito de pájaro por las olas del mar. Luego se extingue y nadie contesta. Prosigue la marcha. El sol se ha puesto a lo lejos. Tras las cimas de los reflejos del cielo arrebolan todavía, pero las profundidades del valle han tomado marcado tinte gris. Y el joven, sin saber por qué, siente miedo. Le parece que el silencio, el frío, la soledad y la muerte invernal de los montes penetra en él y va a detener y helar su sangre, agarrotar sus miembros y convertirle en ser inmóvil y helado. Y echa a correr dirigiéndose al parador. Piensa que el viejo habrá llegado durante su ausencia, que habrá tomado otro camino y que estará sentado junto a la lumbre y con una gamuza muerta a sus pies. No tarda en distinguir el parador. Por la chimenea no sale humo, y Ulrico, corriendo a todo correr, llega y abre la puerta. Sam sale a recibirle y acariciarle, mas el viejo Gaspar no ha vuelto aún. Asustado, Kunsi empieza a dar vueltas como si fuese a encontrar a su compañero oculto en un rincón. Luego enciende lumbre y hace la sopa, en espera que el anciano vuelva de un momento a otro. De tiempo en tiempo sale a ver si le distingue a lo lejos. Llega la noche de las montañas, pálida, lívida, que allá en el horizonte ilumina el arco finísimo de la luna, próximo a desaparecer tras los picachos. Luego el joven entra, se sienta, se calienta las manos y los pies y piensa en 1000 accidentes posibles. Gaspar ha podido romperse una pierna, caer en un hoyo, dar un paso en falso y dislocarse el tobillo, y estará tendido en la nieve, aterido, dolorido, angustiado, perdido, pidiendo tal vez socorro a gritos, llamando con todas las fuerzas de sus pulmones en el silencio de la noche. ¿Pero dónde? La montaña es tan grande, tan escarpada, tan vasta y tan peligrosa, sobre todo en esta estación, que para encontrar un hombre en aquellas inmensidades lo menos se necesitan 8 días y 20 guías para que las recorriesen en todas direcciones. Con todo, Ulrico Kunsi se decide a salir con Sam
si el viejo Gaspar no ha vuelto a la 1. Y empiezan sus preparativos. Mete en un saco víveres suficientes para 2 días. Toma sus grapas de acero, se arrolla al cuerpo una cuerda larga, delgada y fuerte, y examina atentamente su bastón de hierro y el hacha que sirve para tallar escalones en el hielo. Luego espera. La lumbre arde en la chimenea, el perro ronca iluminado por las llamas y el reloj late como un corazón regularmente en su sonora caja de madera. Espera con el oído atento, procurando descubrir hasta los ruidos más lejanos y estremeciéndose cuando el ligero viento roza las paredes. Dan las 12 y se estremece. Como se siente mal dispuesto, prepara agua para tomar una taza de café bien caliente antes de ponerse en marcha. Cuando el reloj da la 1, se pone en pie. Despierta a Sam, abre la puerta y se aleja con dirección a Wildstrabel. Y durante 6 horas sube, escalando rocas, empleando sus grapas, tallando hielo, avanzando siempre y subiendo a veces, atando a la cuerda al perro que no puede trepar una pendiente demasiado empinada. A las 6 llega a una de las cumbres donde el viejo Gaspar acostumbra a esperar a las gamuzas y allí aguarda a que se levante el día. Por encima de su cabeza el cielo empieza a palidecer y de repente, extraño fulgor, nacido no se sabe dónde, ilumina bruscamente el vastísimo océano de cimas pálidas que a 100 leguas se extiende en torno suyo. Cualquiera creería que la vaga claridad sale de la misma nieve y se esparce por el espacio. Poco a poco los picachos lejanos, los más altos, se tiñen de color de rosa, color de carne, y el rojizo sol aparece tras los enormes gigantes de los Alpes berneses. Ulrico Kunsi se pone en marcha. Anda como los cazadores, encorvado, examinando las huellas y diciendo a su perro: «Busca, Sam, busca». Baja la montaña registrando los abismos con los ojos, llamando a veces, dando gritos prolongados, pronto apagados en la muda inmensidad. Entonces, para escuchar, pega el oído al suelo y, creyendo percibir una voz, empieza a correr. Llama de nuevo y, como no le contestan, se sienta agotado y desesperado. A las 12 come un poco y hace comer a Sam, tan rendido como él mismo. Luego continúa sus pesquisas. La noche le sorprende y aún camina. Ya ha recorrido 50 kilómetros de montaña. Como está demasiado lejos del parador para volver y demasiado cansado para resistir mucho tiempo, practica un agujero en la nieve y allí se mete con su perro, envolviéndose en una manta. Y el hombre y la bestia se tienden uno junto a otro, calentando mutuamente sus helados cuerpos. Ulrico no duerme, se ve asaltado por visiones y presa de continuos calofríos. Cuando despierta está amaneciendo. Sus piernas, por lo rígidas, parecen 2 barras de hierro. Su angustia casi le obliga a chillar y cuando cree percibir una voz, la emoción le paraliza. Mas piensa de repente que él también morirá de frío en aquella soledad, y el espanto de esa muerte aguijonea su energía y reanima su vigor. Y se encamina hacia el parador, cayendo, levantándose, seguido a lo lejos por Sam, que cojea y solo se mantiene sobre 3 patas. No llega a Schwagenbach hasta las 4 de la tarde. La casa está vacía y el joven enciende lumbre, come y se duerme, tan rendido que no piensa nada. Y duermen muchas horas, muchas, con sueño invencible y pesado. De pronto oye una voz, un grito, un nombre. Ulrico. Y sacudiendo su profundo letargo se pone en pie. ¿Habrá soñado? ¿Será una de esas llamadas que las almas inquietas oyen en sueños? No, pues vuelve a oírlo, vibrante esta vez, y penetra por sus oídos entrando en su carne hasta la punta de sus nerviosos dedos. Sí, es cierto, han gritado y llamado a Ulrico. Alguien está cerca de la casa, no puede dudarlo.
y abriendo la puerta grita: «¿Eres tú, Gaspar?», y grita con toda la fuerza de sus pulmones. Nadie contesta, ni un sonido, ni un murmullo, ni un gemido, nada. En el cielo la noche, en la tierra la nieve lívida. Sopla un viento helado que corta las piedras y no deja nada vivo en aquellas alturas abandonadas, y pasa a bocanadas bruscas más secas y mortíferas que el viento de fuego del desierto. Ulrico grita otra vez: «Gaspar, Gaspar, Gaspar», y espera. En la montaña todo parece mudo. Entonces el espanto le sacude hasta los huesos. De un salto se mete en el parador, cierra la puerta y corre los cerrojos. Tiritando se desploma en una silla, seguro de que su compañero le ha llamado en el momento de exhalar el último suspiro. De esto está seguro, como se está seguro de que se vive o de que se come pan. El viejo Gaspar Hari ha agonizado durante 2 días y 3 noches en alguna parte, en una cima, en uno de esos barrancos inmaculados y profundos cuya blancura es más siniestra que las tinieblas de los subterráneos. Ha estado agonizando durante 2 días y 3 noches, y al morir hace un momento pensaba en su compañero, y su alma, al verse libre, ha volado hasta el albergue donde dormía Ulrico y le ha llamado haciendo uso de esa virtud misteriosa y terrible que las almas de los muertos tienen para atormentar a los vivos. Y el alma sin voz había llamado a la suya, le había dado su último adiós, tal vez un reproche, o acaso le había maldecido por no haberle buscado bastante. Y Ulrico la siente allí, muy cerca, detrás de la pared, detrás de la puerta que acaba de cerrar. El alma de Gaspar vaga como pájaro nocturno que con sus plumas roza una ventana iluminada, y el joven, aterrorizado, está a punto de lanzar alaridos. Quiere huir y no se atreve a salir. No se atreve ni se atreverá nunca, pues el fantasma estará allí, noche y día, dando vueltas alrededor del parador, mientras el cuerpo del viejo guía no se encuentre y reciba sepultura cristiana en la bendita tierra de un cementerio. Cuando sale el sol, Kunsi recobra un poco su perdida seguridad y prepara su comida, hace la sopa para el perro y luego se sienta, inmóvil, torturado, pensando en el viejo echado sobre la nieve. Pero en cuanto la noche cubre de nuevo la montaña, le asalta el mismo terror, y empieza a dar vueltas por la cocina, apenas alumbrada por la llama de un velón, y la recorre a largos pasos, andando de un extremo a otro, escuchando siempre si el horrible grito de la noche anterior no rasgará el pesado silencio que reina afuera. El miserable se siente solo como ningún hombre se ha sentido, solo en la desierta inmensidad de nieve, solo a 2000 metros sobre la tierra habitada, por encima de las casas humanas, por encima de la vida que se agita, bulle y palpita, solo bajo el helado cielo. Deseos locos de escapar, no importa a dónde y no importa cómo, se apoderan de él. Deseos de llegar al Legie precipitándose al abismo, pero ni siquiera se atreve a abrir la puerta, pues está seguro de que el otro, el muerto, le cerrará el paso para no quedarse solo allá arriba. A medianoche, cansado de andar y abrumado por la angustia y el miedo, se queda dormido en la silla, pues teme a la cama como se teme un lugar de apariciones. Y repentinamente el estridente alarido de la otra noche le desgarra los oídos. Alarido tan penetrante que Ulrico extiende los brazos para rechazar al espectro y cae de espaldas. Sam, a quien el ruido despierta, ladra como ladran los perros aterrados, dando aullidos, y empieza a dar vueltas buscando de dónde viene el peligro. Al llegar junto a la puerta olfatea con fuerza, con el pelo erizado, la cola recta y gruñendo. Kunsi, medio loco, se pone en pie y cogiendo la silla grita: «No entres o te mato». El perro, excitado con esta amenaza,
ladra con furia al invisible enemigo que la voz de su amo desafía. Sam se calma poco a poco y vuelve a echarse junto al hogar, pero sigue inquieto, con la cabeza levantada, con los ojos brillantes, y gruñe y enseña los dientes. Ulrico, a su vez, consigue dominarse, pero como se siente próximo a desfallecer de terror, abre un armario, saca una botella de aguardiente y bebe varias copas. Sus ideas empiezan a confundirse, se afirma su valor y por sus venas circula fiebre ardorosa. Al día siguiente apenas come, limitándose a tomar alcohol, y por espacio de varios días vive borracho como un bruto. Cada vez que el recuerdo de Gaspar Hari acude a su imaginación, se pone a beber hasta que la embriaguez le derriba al suelo. Y allí se queda, boca abajo, borracho perdido, los miembros rotos y la frente apoyada en el pavimento. Pero apenas ha digerido el líquido ardoroso y enloquecedor, el grito penetrante de Ulrico le despierta cual bala que le hubiese taladrado el cráneo. Y se levanta tambaleándose, extendiendo las manos para no caer y llamando a Sam en su auxilio. Y el perro, que parece tan loco como su amo, se precipita a la puerta, la araña con las patas y la roe con sus dientes, mientras el joven, con el cuello inclinado y en alto la cabeza, traga, como si bebiese agua después de larga caminata, el aguardiente que ha de dormir sus pensamientos, sus recuerdos y su espantoso terror. En 3 semanas agota sus provisiones de alcohol, pero la continua borrachera no hace más que adormecer con sueño letárgico su espanto, que ahora crece tanto más terrible y furioso cuanto que no la puede calmar. La idea fija, exasperada con un mes de embriaguez y creciente en la absoluta soledad, se hunde en su cerebro como una barrena, y recorre la morada como fiera enjaulada, pegando el oído a la puerta para averiguar si el otro está allí y le desafía a través de la pared. Cuando, rendido por la fatiga, se duerme, la voz le despierta y le obliga a ponerse en pie. Al fin, una noche, como hacen los cobardes cuando se ven reducidos al último extremo, se precipita a la puerta y la abre de par en par para ver al que le llama y obligarle a que calle. El aire frío que le azota el rostro helándole los huesos le hace cerrar y atrancar la puerta sin notar que Sam se queda fuera. Luego, temblando, echa leña al fuego y se sienta para calentarse. Pero de pronto se estremece. Alguien gime y araña la pared. Desesperado grita: «¡Vete!», y una queja prolongada y dolorida le responde. Entonces el terror le hace perder la poca razón que le queda y repite: «¡Vete, vete!», dando vueltas y buscando un rincón donde esconderse. El otro, gimiendo siempre, da vueltas en torno de la casa y se frota contra las paredes. Ulrico se abalanza al aparador lleno de vajilla y provisiones y, levantándolo con fuerza sobrehumana, lo arrastra hasta la puerta para formar una barricada. Allí amontona cuanto le queda: muebles, colchones, esteras, sillas, y tapa la ventana como se hace cuando se está sitiado por el enemigo. Pero el de afuera exhala lúgubres gemidos a los que el joven responde con gemidos idénticos. Y pasan días y noches sin que ni uno ni otro dejen de quejarse. Uno dando vueltas alrededor de la casa, arañando los muros como si quisiese derribarlos, y el otro dentro, siguiendo sus movimientos, encorvado, con el oído pegado a la pared y respondiendo a sus llamadas con gritos espantosos. Una noche Ulrico no oye nada y se sienta tan rendido por la fatiga que no tarda en dormirse como un tronco. Despierta sin acordarse de nada, sin pensamiento alguno, como si durante el sueño le hubiesen vaciado la cabeza. Tiene hambre y se pone a comer. El invierno ha terminado. El paso del Gemi vuelve a ser practicable y la familia Hauser se pone en marcha para dirigirse al parador. En cuanto llegan arriba de la cuesta, las mujeres montan en su mula y hablan de los 2 hombres que pronto han de ver.
y les extraña que ninguno de ellos haya bajado unos días antes, tan pronto como los caminos dejaron de ser peligrosos, para darles noticias de su larga invernada. Al fin distinguen el parador, todavía cubierto de nieve. La puerta y la ventana están cerradas, pero por la chimenea sale humo, cosa que tranquiliza al viejo Hauser. Mas al acercarse distinguen un esqueleto de animal despedazado por las águilas, un gran esqueleto tendido frente a la puerta. Todos lo examinan. Debe ser Sam, dicen, y llaman. Gaspar! Desde el interior responde un grito agudo que parece exhalado por una bestia. Y el viejo Hauser repite, Gaspar! Y otro grito semejante al primero se hace oír. Entonces los tres hombres, el padre y los dos hijos, procuran abrir la puerta. Esta resiste. Cogen en el establo una viga larga y como ariete la lanzan con toda su fuerza. La madera cruje, cede, las planchas vuelan en 1000 pedazos y espantoso ruido sacude la casa. Detrás del aparador, hecho añicos, distinguen a un hombre de pie, a un hombre con cabellos que le caen por encima de los hombros y una barba que le llega al pecho, que les mira con ojos muy brillantes y que cubre su cuerpo con jirones. No le reconocen, pero Luisa Hauser exclama, «Es Ulrico, mamá». Y la madre, aunque la sorprenden los blancos cabellos, se convence de que es Ulrico. Este deja que se acerquen, que le toquen, pero no contesta a ninguna de las preguntas que le hacen, y le llevan a Legie, donde los médicos declaran que ha perdido la razón. Nadie ha sabido nunca lo que fue de su compañero, y la pobre Luisa Hauser este verano ha estado a punto de morir de una enfermedad de tristeza y languidez que se atribuye al frío y a las nieves de la montaña. El hoyo. Muerte ocasionada por golpes y heridas. Esta era la base fundamental de la acusación que hacía comparecer ante el jurado al tapicero Leopoldo Renard. En torno suyo se hallaban los principales testigos: la viuda de la víctima, la esposa del muerto Flamèche, y los llamados Luis Laduró, oficial ebanista, y Juan Jourdain, plomero. Cerca del acusado y vestida de negro, su mujer, una mujer pequeñita, fea, una mujer que parecía una mona vestida. Y he aquí como Leopoldo Renard explicó el drama. Santo Dios, fue una desgracia cuya primera víctima he sido yo, y en la que mi voluntad no tomó ninguna parte. Señor presidente, los hechos se comentan por sí mismos. Yo soy un hombre honrado, un trabajador que hace 16 años ejerce su oficio en la misma calle, conocido, querido, considerado y respetado por todo el mundo, como han dicho mis vecinos, y mi portera, que no suele mostrarse amable. Me gusta trabajar, soy económico y me gustan las gentes honradas y los placeres recatados. Y eso me ha perdido, tanto peor para mí. Pero como mi voluntad no ha tomado ninguna parte en ello, sigo creyéndome merecedor al respeto y yo mismo me respeto. En fin, desde hace 5 años, todos los domingos mi esposa aquí presente y un servidor vamos a pasar el día en Poissy. Así tomamos el aire sin contar con que nos gusta muchísimo pescar. Nos gusta más pescar con caña que comer. Amelia me infundió esa afición, la muy... Le gusta más que a mí, la muy maldita, pues van ustedes a ver que por ella me ocurre lo que me ocurre. Yo soy fuerte y tranquilo por temperamento y ni por pienso conozco el mal, pero ella, ella aunque no lo parece, porque es pequeñita y flaca, es más mala que la quina. Claro está que tiene cualidades, y cualidades que tienen su importancia para un comerciante. Pero su carácter... Pidan informes por el vecindario o a la misma portera, que también ha hablado de mí hace un momento, y ya verán. Todos los días me hacía 1000 reproches por mi amabilidad.
No soy yo quien me dejaría tratar así, no soy yo quien se dejaría tratar asá. Y de haberla escuchado, señor presidente, lo menos hubieran dado a cachetes 3 veces al mes. La mujer le interrumpió diciendo: habla, habla, que al freír será el reír. Él, volviéndose hacia ella, replicó candorosamente: puedo hacerte cargos, puesto que no se trata de ti. Y volviéndose luego hacia el presidente, continuó: bueno, adelante. He dicho que todos los sábados nos íbamos a Poissy para ponernos a pescar al romper el alba. Es una costumbre que, como se dice, para nosotros ha llegado a ser una segunda naturaleza. 3 años hará este verano que descubrí un sitio. Vaya un sitio. A la sombra y con 8 pies de agua, tal vez 10, en fin, un hoyo, uno de esos hoyos que son verdaderos nidos de peces, paraísos para un pescador. Y aquel hoyo, señor presidente, podía considerarlo como mío, pues yo había sido su Cristóbal Colón. En el país todo el mundo lo sabía y todo el mundo lo respetaba. Es el sitio de Renard, decían, y nadie lo hubiera ocupado, ni el señor Plumeau, tan conocido, dicho sea sin ofenderle, por su costumbre de quitar los sitios a los demás. De manera que, seguro de mi sitio, allí iba como si me perteneciese en propiedad. En cuanto llegábamos, montaba en el Dalila con mi esposa. El Dalila es un barco que mandé construir en casa de Fournes, un barco ligero y seguro. Digo, pues, que montábamos en el Dalila para cebar. Y dicho sea de paso, no hay quien cebe como yo, y eso lo saben todos los compañeros. Tal vez ustedes me preguntarán con qué cebo, pero yo no contestaré porque es mi secreto, y además no tiene nada que ver con el accidente. Más de 200 personas me lo han preguntado, y para hacerme hablar me han pagado copas, fritadas y hasta comidas, pero como si no. La única persona que lo sabe es mi mujer, que aun cuando es habladora no lo dirá. Antes le cortan la lengua. ¿Verdad, Amelia? El presidente le interrumpió para decir: a los hechos, y lo más pronto posible. El acusado respondió: a ellos voy, a ellos voy. Pues el sábado 8 de julio salimos en el tren de las 5:20 y antes de comer, y como todos los sábados, nos fuimos a cebar. El tiempo prometía ser magnífico y le dije a mi mujer: mañana de rechupete. Así parece, me contestó, y no hablamos más porque no acostumbramos a hablar nunca. Luego nos fuimos a comer. Yo estaba contento y tenía sed, y en eso estriba la causa de todo, señor presidente. Yo le dije a mi mujer: Amelia, como hace buen tiempo, creo que debería beber una botella de gorro de dormir. Es un vinillo blanco que hemos bautizado así, porque si se bebe mucho no deja dormir y reemplaza el gorro. ¿Comprenden ustedes? Ella me respondió: haz lo que quieras, pero te pondrás malo, y mañana no habrá quien te levante. Eso era justo, lógico, prudente y perspicaz, lo confieso. Sin embargo, no me pude contener y me bebí la botella. De ahí viene todo. Resultado, que no pude dormir hasta las 2 de la mañana y me quedé como un tronco, como duermo yo, que ni la trompeta del juicio final me despertaría. Para concluir, mi mujer, después de sacudirme mucho, logró que me vistiese a las 6. Me lavé la cara y montamos en el Dalila. Ya era tarde. Cuando llegué a mi hoyo encontré a otro, cosa que en 3 años, señor presidente, no había sucedido nunca. Me produjo el mismo efecto que si me hubiesen desvalijado a mis ojos, y no hice más que decir: cuerno, cuerno, recuerno. Pero mi mujer empezó a molestarme. Tómalo ahora, ahí lo tienes, tu gorro de dormir. Borracho. ¿Estás contento, animal? Yo no contestaba porque tenía razón, y a pesar de todo desembarqué en el mismo sitio para aprovechar las obras. Además, tal vez aquel hombre no pescaría nada y se marcharía. Era flacucho, llevaba un traje de dril blanco y a la cabeza un enorme sombrero de paja. Y también le acompañaba su mujer,
una gorda que hacía ganchillo a su lado. Cuando vio que nos instalábamos cerca de ellos, murmuró: ¿No hay otro sitio en el río? Y mi mujer, que estaba rabiosa, contestó: Las gentes que saben vivir se informan de las costumbres de los países antes de ocupar los sitios reservados. Pero como a mí no me gustan los líos, le dije: Calla, Amelia, calla, déjalos y ya veremos. Atamos el Dalila bajo los sauces. Saltamos a tierra y Amelia y yo nos pusimos a pescar a pocos pasos de los otros dos. Y ahora, señor presidente, preciso es que entre en detalles. 5 minutos hacía que estábamos allí, cuando el flotador de mi vecino se hundió 3 veces y sacó un animal grande como mi pantorrilla. Un poco menos, tal vez, pero no le faltaba mucho. Me palpitó el corazón y empecé a sudar. Mi mujer me dijo: «Borracho, ¿has visto eso?». En aquel momento, Bru, el tendero de ultramarinos de Poissy, que pasaba en barca, me gritó: Renard, ¿le han quitado el sitio? Y yo respondí: «Sí, amigo mío, en este mundo hay gentes tan poco delicadas que no respetan nada». El hombrecito del traje de drill no se daba por entendido, ni su mujer tampoco, una gorda, una vaca suiza. El presidente le interrumpió por segunda vez para decirle: «Mucho cuidado, que está usted insultando a la viuda del señor Flamèche, aquí presente». Renard se excusó: «Oh, perdónenme, la pasión me ha arrebatado». Pues bien, aún no había pasado un cuarto de hora cuando el hombrecito del traje de drill sacó otro pez y luego otro y otro. Yo casi lloraba de rabia y además sentía que mi mujer estaba hirviendo, pues me decía a cada momento: «Mira, mira cómo te está robando la pesca, y tú no pescarás nada, ni una rana». Solo al pensarlo se me revuelve la sangre. Yo me decía para mis adentros: «Esperemos a que den las 12. Ese bandido se irá a almorzar y yo entonces recobraré mi sitio». Porque yo, señor presidente, todos los domingos almorzaba a orillas del río. Pero cómo no, Morena. Las 12 dieron y el hombrecito sacó un pollo asado que llevaba envuelto en un periódico y mientras comía pescó uno gordo. Amelia y yo comimos también, pero sin apetito, y la comida nos parecía veneno. Para hacer la digestión cogí el periódico. Todos los domingos leo el Gil Blas, a la sombra y junto al agua, pues es el día de Colombina, ya saben ustedes. Colombina, la que escribe artículos en el Gil Blas. Yo tenía costumbre de hacer rabiar a mi mujer diciéndole que conocía a esa Colombina, lo cual no es verdad, porque no la conozco ni la he visto nunca, lo que no impide que escriba muy bien y que por ser mujer diga cosas muy bien dichas. Simpatizo con ella y me gusta mucho su género. En fin, empecé a dar la tabarra a mi esposa, pero como ella se enfureció me callé. En aquel momento llegaron de la orilla opuesta los testigos que aquí están, Laduró y Durden. No nos conocíamos más que de vista. A todo esto el hombrecito se había puesto a pescar otra vez y su mujer le dijo: «El sitio es excelente, aquí vendremos siempre, Desiderio». A mí se me heló la espalda y mi mujer no hacía más que repetir: «Tú no eres un hombre, no lo eres, y tienes sangre de gallina en las venas». Yo contesté: «Antes que hacer una barbaridad, prefiero marcharme». Y entonces murmuró estas palabras que me produjeron el mismo efecto que si me hubiesen metido un hierro candente en la nariz. «No eres hombre, pues te vas rindiendo la plaza. Quita de ahí, calzones». Aunque aquello me llegó al alma, no me moví. Pero el otro, en el mismo instante, sacó una brema como en la vida había visto otra. Y mi mujer empezó de nuevo a hablar alto como si pensase. Decía: «Esto es robar, pues nosotros cebamos el sitio. Por lo menos tendrían que devolvernos el dinero gastado en cebo». Entonces la gorda del hombrecito con traje de drill replicó: «¿Se refiere usted a nosotros? Hay ladrones de pescado que se aprovechan del dinero gastado por otros.
¿Nos llama usted ladrones de pescado? Y como las palabras se enredan siempre, como las cerezas, también se enredaron entonces. Diablo, las que soltaron aquel par de mujeres. Gritaron tanto que los testigos que se encontraban en la orilla opuesta dijeron para bromear: un poco de silencio, que no dejarán pescar a los maridos. El caso es que ni el hombrecito del traje de drill ni yo nos habíamos movido y estábamos allí mirando al agua como si no oyésemos nada. Y bendito sea Dios, oíamos. Ya lo creo que oíamos. Usted es una embustera, y usted una arrastrada, y usted una cualquier cosa, y usted una barrendera. Y arriba y abajo, en fin, que un marinero no hubiera dicho más. De pronto oí ruido detrás de mí y volví la cabeza. La gorda acometía a mi mujer sacudiéndola a sombrillazos. ¡Pam, pam! Amelia recibió 2. Amelia se enrabió y cuando se enrabia, pega. Agarró a la gorda por el moño y las bofetadas cayeron como llovidas del cielo. Yo las hubiese dejado que se las compusiesen solas, pero el hombrecito del traje de drill se levantó prestamente y quiso lanzarse sobre mi mujer. Ah, eso no. Hasta ahí podían llegar las bromas. Le salí al encuentro y le recibí con el puño. Y sacudí, uno en la nariz, otro en la tripa, y el hombrecito levantó los brazos, los pies y cayó de espalda en el río, en el hoyo precisamente. Es seguro que hubiera intentado sacarle, señor presidente, pero para mayor colmo, a mi mujer le tocaban entonces las de perder. Y aun cuando hubiera podido socorrerla después de haber evitado que el otro echase un trago, como no podía imaginar que llegase a ahogarse, me dije: va, así se refrescará. Corrí, pues, para separar a las 2 mujeres y recibí algunos cachetes, no pocos arañazos y más de una dentellada. Diablo, qué par. En fin, que para separarlas empleé 5 minutos o más. Me volví y nada, el agua estaba tranquila como un lago. Del otro lado gritaban: ¡sácalo, sácalo! Eso se dice fácilmente, pero yo no sé nadar y menos bucear. Por fin vino el encargado de la presa con 2 señores que llevaban bicheros, pero ya había pasado un cuarto de hora bien largo, y le encontraron en el fondo del hoyo, a 8 pies de profundidad, como yo había dicho. Sí, señor, el hombrecito del traje de drill estaba allí. Esto es lo ocurrido, y por la salvación de mi alma juro haber dicho la verdad. Soy inocente. Y como los testigos habían declarado en el mismo sentido, el acusado fue absuelto. Una vendetta. La viuda de Paolo Saverini vivía sola con su hijo en una casita pobre de las fortificaciones de Bonifacio. La ciudad, construida en la falda de una montaña y a trechos casi suspendida sobre el mar, mira por encima del estrecho erizado de escollos a la costa más baja de Cerdeña. A sus pies y por el lado opuesto, casi la rodea completamente un corte del acantilado que semeja gigantesco corredor y le sirve de puerto llevando hasta las primeras casas, después de largo circuito entre 2 abruptas murallas, las barcas pescadoras italianas o sardas, y cada 15 días al viejo vaporcito que hace el servicio de Ajaccio. En la blanca montaña, el montón de casitas forma una mancha más blanca todavía. Parecen nidos de pájaros salvajes colgados sobre la roca que domina el paso dificilísimo por donde tan pocos buques se aventuran. El viento azota sin descanso la desnuda costa y se mete en el estrecho cuyos lados roe. Las cintas de pálida espuma que aparecen en las negras puntas de innumerables rocas constantemente azotadas por las olas semejan jirones de telas que flotan y palpitan en la superficie del agua. La casa de la viuda Saverini, enclavada en el mismo borde del acantilado, abre sus 3 ventanas a este horizonte desolado y salvaje. Y allí vivía sola con su hijo Antonio y su perra Semillante, animal grande, delgado,
de pelo largo y rudo, de la raza de los mastines, y que servía al joven para cazar. Una noche, después de una disputa, Antonio Saverini fue muerto traidoramente de una puñalada que le dio Nicolás Ravolati, el cual la misma noche se fue a Cerdeña. Cuando la madre recibió el cuerpo de su hijo, que unos paseantes le llevaron, no lloró, pero permaneció largo rato inmóvil contemplándole y extendiendo luego su rugosa mano sobre el cadáver, le juró la vendetta. Ni siquiera quiso que le hiciesen compañía y se encerró junto al cuerpo con la perra que aullaba. Y el animal, aunque aullaba continuamente, de pie al lado de la cama, la cabeza vuelta hacia su amo y la cola metida entre las patas. No se movía, como no se movía tampoco la madre, que inclinada sobre el cuerpo de su hijo, lloraba silenciosamente. El joven, tendido boca arriba, con la chaqueta de paño agujereada y desgarrada en el pecho, parecía dormir, pero tenía sangre en todas partes. En el chaleco, en el pantalón, en la cara y en las manos. Y gotas de sangre coaguladas se veían en su barba y en sus cabellos. Su anciana madre empezó a hablarle y al ruido de su voz la perra calló. «Hijo mío, mi pobre hijo mío, tu madre te vengará. Duerme, duerme que serás vengado. Es tu madre quien te lo promete, ¿me oyes? Y tu madre cumple siempre sus promesas, ya lo sabes». Y lentamente se inclinó sobre él, pegando sus labios fríos sobre los labios muertos. Semillante empezó nuevamente a gemir, y sus gemidos eran monótonos, desgarradores, horribles. Y allí estuvieron los dos, la mujer y la bestia, hasta que amaneció. Antonio Saverini fue enterrado al día siguiente y pronto nadie habló más de él en Bonifacio. No había dejado hermanos ni parientes próximos y no había ningún hombre para que persiguiese la vendetta. Únicamente pensaba en ella, la madre, la vieja. Desde por la mañana hasta por la noche veía un punto blanco al otro lado de la costa. Era una aldea sarda, Longosardo, donde se refugian los bandidos corsos cuando se les persigue muy de cerca. Casillos solos pueblan la aldea y frente a las costas de su patria esperan el momento propicio para volver. Y en esta aldea, ella lo sabía, se había refugiado Nicolás Ravolati. Completamente sola pasaba los días sentada a su ventana, mirando a lo lejos y pensando en su venganza. ¿Cómo se las compondría sin tener a nadie, enferma y tan cerca de la muerte? Pero había prometido, había jurado sobre el cadáver y ni podía olvidar ni podía esperar. ¿Qué haría? Pasaba las noches sin dormir y no lograba momento de reposo ni de tranquilidad. Buscaba con obstinación. La perra dormitaba a sus pies y a veces levantaba la cabeza y aullaba. Desde que su amo había muerto, aullaba así con frecuencia, como si le llamase, como si su alma de bestia hubiese guardado también ese recuerdo que nunca se borra. Ahora bien, una noche, como Semillante se pusiese a gemir, a la madre se le ocurrió una idea salvaje, vindicativa y feroz. Estuvo meditando hasta por la mañana y al amanecer se levantó y se fue a la iglesia. Rezó prosternada en el suelo, abatida ante Dios, suplicándole que le ayudase, la sostuviese y diese a su cansado cuerpo las fuerzas que necesitaba para vengar a su hijo. Luego volvió a su casa. En el patio tenía un barril viejo y roto que servía para recoger el agua que caía por los canalones. Lo tumbó, lo vació, lo sujetó al suelo con piedras y encadenando a Semillante a aquella perrera, entró en su casa. Recorría sin descanso la habitación con los ojos siempre fijos en la costa de Cerdeña. Allí estaba el asesino. La perra ladró día y noche. Por la mañana la vieja le llevó un cubo de agua, nada más, ni sopa ni pan. Pasó el día. Semillante dormía extenuada. A la mañana siguiente tenía los ojos brillantes, el pelo erizado
y tiraba furiosamente de la cadena. La vieja tampoco le dio de comer. La bestia furiosa ladraba con voz ronca y pasó la noche. Al día siguiente, la vieja Saverini fue a casa del vecino y le pidió 2 haces de paja. Cogió la ropa vieja que en otros tiempos había llevado su marido y la rellenó para simular un cuerpo humano. Hundió un palo en el suelo frente a la perrera de Semillante y allí ató el maniquí que parecía sostenerse en pie. Luego fabricó la cabeza con un paquete de trapos sucios. La perra miraba sorprendida a aquel hombre de paja y, aunque medio muerta de hambre, callaba. Entró en la casa, encendió lumbre en el patio, cerca del tonel de la perra, y se puso a asar una morcilla. Semillante, enloquecida, saltaba, espumajeaba, con los ojos fijos en la morcilla, cuyo humo le entraba en el vientre. Luego, con la morcilla, la vieja hizo una corbata para el hombre de paja. La ató muy bien alrededor de su cuello, como si quisiera metérsela dentro, y cuando hubo terminado, soltó a la perra. De un salto formidable, la bestia alcanzó el cuello del maniquí y empezó a desgarrar. Bajaba con un pedazo de su presa en la boca, se lanzaba de nuevo, hundía los colmillos en las cuerdas, arrancaba algunas partículas de alimento, bajaba y volvía a saltar encarnizándose. Arrancó la cara al maniquí, a dentelladas, y le dejó el cuello hecho jirones. La vieja, inmóvil y muda, contemplaba con satisfacción visible. Luego encadenó otra vez a la perra. La tuvo ayunando 2 días y el extraño ejercicio volvió a empezar. Por espacio de 3 meses la estuvo acostumbrando a esta especie de lucha para conquistar la comida a dentelladas. Y ya no tenía a la perra atada, y solo con un gesto hacía que se lanzara sobre el maniquí. Le había enseñado a devorar y desgarrar sin poner morcilla en la garganta. Pero enseguida y como recompensa le daba la morcilla asada por ella. En cuanto distinguía al hombre, Semillante se estremecía, clavaba los ojos en su ama y cuando ésta levantaba el dedo y le decía «va», se lanzaba como una loba. Cuando juzgó que ya era tiempo, un domingo por la mañana la vieja Saverini confesó y comulgó con extático fervor. Luego se vistió un traje de hombre, traje que le daba aspecto de pobre harapiento, y se arregló con un pescador sardo para que la llevase con su perra al otro lado del estrecho. En un saco de tela llevaba un gran pedazo de morcilla, y Semillante hacía 2 días que ayunaba. La vieja, para excitarla, le hacía olfatear a cada momento el oloroso manjar. Entraron en Longo Sardo. La corza andaba cojeando. Entró en casa de un panadero y preguntó las señas de Nicolás Ravolati. Este ejercía su antiguo oficio y trabajaba en el fondo de su tienda. Estaba solo. La vieja abrió la puerta y le llamó. Nicolás. Este se volvió y entonces, soltando la perra, gritó. Va, devora, devora. El animal enloquecido le saltó a la garganta. El hombre extendió los brazos y rodó por el suelo. Durante algunos segundos se revolcó por el pavimento agitando los pies. Luego quedó inmóvil mientras Semillante le arrancaba a jirones la carne del cuello. 2 vecinos que estaban sentados a sus puertas recordaron haber visto salir a un pobre viejo con un perro negro que comía, sin dejar de andar, algo que su dueño le daba. La vieja volvió a su casa la misma noche y durmió bien.